Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Amén. Le damos gracias al Señor porque nos tiene en su casa para bendecir y glorificar su nombre una vez más. Sean todos bienvenidos, cada uno también de las personas, nuestros hermanos que nos ven desde sus hogares, en cualquier parte donde estén. Dios me los bendiga. Vamos a darle inicio a este servicio con un versículo de la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 28, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Padre, te damos gracias una vez más porque nos has permitido estar aquí en tu casa para bendecir y glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. También por cada uno de los que aún vienen en camino, Señor, que tú los traigas con paz y bendición aquí a tu casa para que se puedan glorificar tu nombre junto con nosotros. Por el grupo de la alabanza que en esta noche va a ministrar, Señor, por cada uno de ellos, que por medio de ellos puedas tú moverte en medio de nosotros, tocar nuestras vidas, tocar nuestros corazones, que podamos acercarnos un poco más a ti, Señor. Ayúdanos también, Señor, a poder seguir creciendo como iglesia, para que podamos, Señor, salir afuera y poder rescatar esas almas que están perdidas, Señor, que tal vez aún no conocen de ti, Señor, o si ya conocen, Señor, poder hablarles un poco más, Señor, y que tú puedas tocar su corazón y ellos puedan tener salvación para sus vidas, Señor, para su cuerpo, para sus mentes, Señor, los que están en las drogadicciones, para las prostitutas, los que están en las cárceles, los que están en los hospitales, que según ya no hay cura para ellos, Señor, que puedas ver ellos que tú eres Dios y que tú puedes poner su mano sobre ellos y puedes darles vida y vida en abundancia, Señor. También por la familia de nuestro pastor y por nuestro pastor, Señor, que tú lo ayudes a seguir adelante, que tú les des fuerza, Señor, cada día para poder seguir ayudando, Señor, en esta iglesia, que pueda también, Señor, guiar a su familia, que tú lo bendigas espiritualmente, también materialmente. A cada uno de los que tienen aquí presentes, Señor, que tienen familias, que tienen niños, que ellos puedan guiarlos, Señor, en tu camino, que puedan instruirlos, Señor, que ellos puedan aprender de tu palabra, Señor, y cuando lleguen a grande no se desvíen, Señor, y puedan ser un ejemplo para así mismo traer nuevas almas a tu ministerio, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hay nadie como tú.
no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Amén. Dar este aplauso al Señor. Amén. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso, Señor. Gracias por nuestra salvación, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Y estamos aquí, Señor, por rescatarnos, Señor, de donde estábamos. Amén. Gracias, Padre. Mi única verdad está en ti.
porque estamos aquí, Señor, reunidos delante de ti, Señor, para adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Si hay algo que estorba en nuestras vidas, Señor, sé tú quitándolo en esta hora, Señor. Si hay enfermedad, Señor, si hay problemas, angustias, Señor, las ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, Señor, aquí estamos. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande
y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y una vez más, y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Voy aquí, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Oh, mi Señor, te adoramos y te glorificamos, Señor. Es mejor estar en tu presencia, Señor. Ahí encontramos paz, ahí encontramos plenitud de gozo, Señor. Gracias. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Muévete en nuestras vidas, Señor. Que podamos seguir sintiendo tu presencia esta noche. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Ese lugar donde nos más cubrimos, Señor, grande que estar donde a nos tus guardas, pies, donde nada, Señor, nos estar puede a pasar, tus pies. donde tú estás ahí, Señor, es a tus pies. Hoy rendimos nuestro corazón, Jesús, para darte gracias, para bendecir tu nombre, para exaltarte, para darte la gloria, Jesús. Señor, Padre mío, que este día, Señor, hágase tu voluntad como se ha hecho en los cielos, como se haga, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, sabemos que no es el pan físico, sabemos, Señor, que no es el agua física, Padre. Sabemos que es tu pan, Señor, sabemos que es tu palabra, Padre, sabemos que es tu agua, tu Espíritu Santo, sabemos que es tu presencia, Señor, en nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres el único, mi Dios, que nos da nueva vida, mi Dios, que nos abre esas puertas, Padre, y aún, Señor, aunque somos infieles, ahí estás tú, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque has sido fiel, Señor, desde el principio hasta el fin, Padre. No hay nadie como tú, Señor. La gloria es para ti, Señor. Tú que vives, tú que reinas, Señor, así reina en nuestras vidas. Así, Señor, tú eres el único, Señor, Dios fiel, verdadero, digno de toda alabanza, Señor. Señor, oh mi Padre, nuestra voz, nuestro labio, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra carne, Señor. Hoy, Señor, te adora, te alaba, Señor. Aún la tierra, Señor, tiene que temblar ante tu presencia. Sí, Rey. Aquí estaremos, Señor, dándote la gloria, bendiciendo tu nombre, exaltándolo, Dios.
Las naciones te llaman, Señor, por tu nombre. Y aún, mi Dios, aquel que no cree en ti, aún tiene que doblar todavía sus rodillas. Aún todavía tiene que confesar que tú eres el único Dios, el fiel, el Rey de Reyes y Señor de señores. Denle un fuerte aplauso a Cristo, porque Él es digno de ser todo honor, toda gloria. Padre, te damos gracias. Le vamos a pedir al grupo, amén, a mis hermanos, gracias. Puede tomar asiento. Vamos a darle la gloria al Señor esta noche. Todos son bienvenidos esta noche. Le damos un saludo a todos los que nos están viendo en Facebook. Que Dios los bendiga. Es una gran bendición que nos sigan, amén, a través de las redes sociales, a través de internet, Facebook, ¿verdad? Prayer Chapel Downey, que es nuestra página. También le quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha tomado su tiempo. También los que no pudieron venir, amén, que estén, sigamos orando por todos los enfermos, amén, que se estén recuperando muy pronto, amén. También le quiero pedir oración, amén, ahí en sus oraciones, en su rencor, el día mañana de mañana 8, tiene la cirugía mi esposa y esperemos en Dios que Dios la tome en sus manos, amén, gloria al Señor. Es una gran bendición. Pues bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros, que Dios está tratando con algunos, que con otros estamos pasando luchas, pruebas, pero déjame decirte algo esta noche. Hemos estado aprendiendo que Dios está en el asunto, que Dios no nos deja, que a pesar de lo que podamos ver y escuchar y lo que pasa en el mundo, Dios no nos ha dejado. Dios está con nosotros y lo comprobamos día con día. Lo comprobamos cuando tenemos comida, cuando tenemos pan, nos acercamos a la mesa, lo compartimos con nuestros hijos, cuando vemos que hay un techo. Y tú me puedes decir, ¿y qué pasa con los que no tenemos mucho pan, pero sigues viviendo, sigue latiendo tu corazón, tienes la oportunidad y aunque no tengas en gran abundancia, pero tuviste que comer hoy y por eso tienes que agradecerle a Dios, amén. Esa es una gran bendición. Así que quiero hoy, este día, hablar de viviendo en el propósito, en la realidad más que todo. Hay muchas veces que nosotros vivimos un propósito que nos dicen, un propósito que te dice el hombre, que te dicen aquellos, que te refleja. Vives un propósito en tu vida cuando mucha gente dice, oh Dios, ¿verdad? Con los malos cristianos, cuando dice, oh Dios tiene un propósito para ti. Cuando Dios empieza a tratar con nuestras vidas, claro que tiene un propósito, porque la Biblia misma dice que antes de la fundación del mundo, antes de todo lo que existiera, tú y yo ya estábamos predestinados. Amén. ¿Por qué? ¿Qué dice Jeremías? Jeremías dice que antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía aún por nombre. Imagínate qué hermoso es Dios, ¿no? Cuando Él conoce todo. Algo que me impacta de Dios, no sé a ti, es su omnipresencia. Es una omnipresencia bien tremenda. Si usted se da cuenta, cuando usted va con un católico, cualquiera que no sea cristiano, escéptico, que no cree en el Señor, usted va y dice, es que Dios es omnipresente, y lo dejas como que, como omnipresente, está en todo lugar. No hay Dios más grande, tan tremendo como el de nosotros, que Él puede estar en todo lugar cuando Él quiere, amén. Entonces, ese propósito que nosotros predicamos, déjame decirte, nos lo tenemos que predicar a nosotros mismos primero. Nosotros primero tenemos que predicarnos qué propósito. ¿Estoy viviendo el propósito o estoy viviendo mi realidad a hoy? ¿Verdad? Porque muchas veces vivimos la realidad que yo pienso y yo creo. Muchas veces Dios dice, hey, tengo un propósito para tu vida. ¿Qué propósito hay en tu vida? Ni siquiera lo estás viviendo. O le dices a alguien más y dices, Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para ti, que Dios va a hacer esto y lo otro. Y tú dices, ¿y qué está haciendo Dios conmigo? ¿Me entiendes? Entonces Dios nos manda a traer para ese propósito, pero no tenemos que vivir en el día de hoy en nuestras realidades. Porque si vivimos en nuestras realidades de hoy, déjame decirte algo, la vamos a sufrir.
¿Cuál es la realidad de hoy? Pandemia, enfermedad, guerras, hay violencia, hay de todo. ¿Escucharon la nueva noticia de el Papa de Roma? Se llama Francisco. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que dijo? Que ahora está a favor de ¿quién? De todo lo que es la homosexualidad, que los tenemos que respetar, que los tenemos que valorar, que son personas. Eso es antibíblico. Entonces no podemos vivir en la realidad. Tenemos que vivir en el propósito que Dios nos ha llamado. Porque imagínate, si yo vivo en la realidad, entonces estoy viviendo a la corriente del mundo, a lo que diga el mundo, a lo que diga la política, a lo que diga nuestro alrededor. Pero tú y yo no vivimos a eso. Nosotros fuimos llamados ¿a qué? A servirle a Dios, a tener una vida en Cristo, a compartir a Jesús, a compartir el Evangelio de Cristo. Ahora, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio en mi vida? ¿Cuál es el Evangelio, el propósito que hay en mí? Déjame decirte algo. Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 1, cuando le habla a los de Filipo, nada más quiero darte estos dos versos, 19 al 22, 3, le aclara a los de Filipo, le dice algo así. Por favor, mi hijo, Filipenses 1:19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, resulta en mi liberación. ¿Y de qué liberación habla? De una sanidad. Se recuerda que él pedía sanidad, ¿verdad? Dice: conforme a mi anhelo y a mi esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, o como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí, cuerpo, o por vida o por muerte. Algo maravilloso el siguiente, amigo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, ¿cómo yo miro a Jesucristo glorificándose en mi vida? ¿Cómo yo veo a Dios que se glorifica a través del Espíritu de Cristo en mí? Y si el Espíritu de Dios me guía a hacer obras buenas, y si el Espíritu de Dios me lleva a perdonar, y si me lleva a llevar una vida en santidad, hermanos, entonces estoy viviendo el propósito que Dios me llamó. ¿Cuántos de los hombres, escúchame bien, cuántos de los hombres de la palabra de Dios fueron llamados a los propósitos? ¿Cuántos? ¿Algunos? ¿Todos? Cuando el Señor sacó todo su pueblo de Israel de Egipto, ¿tuvo propósito con todos? Claro que sí. Dice que tuvo 12 tribus, ¿cierto o no? Y todos tenían un propósito, no todos tenían los mismos. Unos eran guerreros, otros eran levitas, otros, ¿sí me entiende? Y todos tenían un propósito maravilloso. Un propósito grande. Pero ellos no vivían en la realidad. Ellos no vivían en una realidad. ¿De cuál era la realidad? Que eran esclavos, que ya no querían ser esclavos. La realidad de ellos es que ya eran libres. Pero alguno de ellos, escuche bien, pero alguno de ellos todavía quería seguir viviendo una realidad. ¿Cuál era? La esclavitud. Tal vez tú no te encuentras ahorita en esa esclavitud, o tal vez sí. Tú puedes decir: pastor, yo estoy viviendo una realidad. Cristo se está glorificando en mi vida. ¿Cómo puedo verlo? Por los frutos. Por los frutos. ¿Sabe? Hoy hubo un debate en el trabajo bien hermoso. Digo: pastor, ¿cuál verdaderamente fue el fruto que comió esta Eva? ¿Verdad que no fue la manzana? Y otro: no, sí, pero es que sí, yo pienso que sí fue la manzana. Y otros el man, y bueno, salieron todas las frutas que venden. Y al final de cuentas dice: bueno, la Biblia no especifica. Como no especifica si Pablo iba en el caballo, iba en un camello, no especifica, nada más dice que Dios lo tumbó y se acabó. Y eso es verdad. Esa es una realidad. Ahora, yo me pongo a pensar y yo le dije: vamos a hacer esto. La Biblia dice que Eva tomó del fruto. Y yo me voy a Gálatas y yo digo: ¿cuál es el fruto? Porque no son los frutos del Espíritu, porque ¿verdad? Siempre decimos los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es, y da varios, pero dice la palabra, el fruto. Ahora, el fruto
es amor, esperanza, tú sabes, ustedes ya se lo saben, buenos lectores de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fruto tomaría Eva? ¿Qué fruto tomaría? ¿Dios se estaba glorificando en ella? ¿Dios tenía un propósito para Adán y Eva? ¿Ellos vivían en su realidad? ¿O vivían un sueño? ¿O vivían en qué vivía Adán y Eva? Imagínate tú, estando tú en el Edén, estando ahí, ¿verdad? Con tu Adán y el otro con su Eva y con sus hijos, y teniendo todo sin trabajar. ¿Te gustaría esa vida? No pagando renta, no pagando biles, la comida está en la mesa, tienes protección, no hay maldad, no hay droga, no hay alcohol, no hay infidelidad, no hay nada. Puedes dejar a tu hombre libre, a tu mujer libre. ¿Te gustaría vivir esa vida? Ya ve cómo nadie dice sí, porque ni usted mismo se la cree. Dice, sí, pastor, ¿usted cree que yo pueda vivir esa vida? Tendríamos que vivir esa vida hasta el día de hoy. Y Dios habla espiritualmente. Cuando Cristo se glorifica en mi cuerpo y cuando se glorifica en mi vida, quiere decir que yo estoy mirando un reflejo de lo que Dios quiere. Y la voluntad que Dios quería a través de Adán y Eva es que nos diera ese ejemplo. Imagínense ustedes si usted y yo viviéramos en ese jardín, sin trabajar, sin pararte temprano, sin nada, hermano. Como la cuarentena cuando nos encerraron, ¿verdad? Otros le dieron gracias a Dios. Yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Gloria a Dios por esta cuarentena. Señor, otro mes si tú quieres, pero enciérranos ahí. Y otro, Señor, ya no. Le voy a decir algo. 75-80% de esta cuarentena que se encerraron no fue buena. El esposo y la esposa chocaban. El esposo y la esposa, no, ya vete a trabajar. No, mira, no, es que yo no me hallo. Si tú estás aquí y esto y lo otro. Los niños menos. Cuando todo podría ser una bendición, todo lo miraron mal. Fue un poco de lo que Dios tenía reflejado acá en Adán y Eva. No había dónde ir, no había televisión, no había escuela, no había nada, no había el laptop, el Facebook, no había nada. Imagínate a Adán y Eva, ¿qué estuvieran haciendo? Y nunca se quejaron del uno del otro. ¿Y esta pandemia? Pastor, ya no soporto. Y ahora las mamás, ya no soporto. ¿A cuándo abren las escuelas? ¿Verdad? Qué hermoso. Imagínate tú si te trasladaras al tiempo de antes. Qué hermoso sería. Entonces vivamos en el propósito que Dios tiene, pero no vivamos en la realidad que estamos viviendo. Porque si vivimos la realidad, hermanos, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar porque somos unos hombres y mujeres de fe. ¿Y qué dice la fe? Se la voy a recordar, aunque todos la sabemos, ya sabes dónde está, mijo. Hebreos 11:1, pues. ¿Me entiende? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a caminar y a empezar a vivir ese propósito. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo, y entonces voy a empezar a caminar en ese propósito. Amén. Qué hermoso es eso, ¿no? Qué maravilloso es. Ahora, si yo quiero seguir caminando, tengo que ser sanado. Tengo que ser sanado. Quiero decirte algo. Alguien que está enfermo no puede trabajar. ¿Cuántos de aquí se declaran? No, bueno, no quiero decir esa palabra declarar, pero ¿cuántos dicen, estoy enfermo y ya no voy a trabajar? Uno, aquí está uno, ¿verdad? Dice, ya no puedo. Tengo alguna cosa que me impide no ir a trabajar. Ya no va. ¿Está de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Que usted va al doctor, usted lo recetan y todo, se recupera y vuelve a ir otra vez al trabajo. De igual manera, hermanos, nosotros no podemos caminar estando enfermos. Nosotros no podemos caminar. Si tú te sientes enfermo espiritualmente y tienes muchas trabas y tienes, ¿verdad? Porque hay enfermedades espirituales, físicas y emocionales.
Hoy, ahorita no voy a la iglesia. ¿Por qué no vas a la iglesia? Es que ahorita no me siento bien. Cuando Dios me hable. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible es cuando nosotros le decimos eso a Dios! ¿Verdad? Hoy, ¿cómo te sientes? Hoy, ¿cómo te sientes para ir a la iglesia? Hoy tengo calentura. Pero necesitas ir a la iglesia. No, es que hay calentura. Y los niños también. Y no los puedo sacar. Pero no estás caminando en el propósito y menos en la fe. Te voy a decir por qué. Voy a la iglesia a que allá oren por mis hijos, a que allá oren por mí, y yo sé que Dios me va a sanar. Aleluya. No voy a la iglesia, es que estoy enfermo. Qué terrible es caminar sin fe. Qué terrible es sin fe. ¿Por qué no vas hoy al culto? ¿Por qué no vas al servicio? Estoy cansado, vengo de trabajar. Tú no sabes cuánto, tú no sabes todo el día, el estrés, el tráfico, todo lo que estamos pasando acá. Tú dices, ¿en qué estás viviendo? ¿Qué estás viviendo? ¿Estás viviendo en tu realidad o estás viviendo por fe? ¿Cómo estás caminando? Señor, yo sé que tu palabra dice que nuevas fuerzas me darás, y yo voy a adorarte para que me des nuevas fuerzas para mañana. Ese trabajo duro yo voy y lo voy a realizar en tu nombre, Señor. La iglesia está haciendo un cambio, está cambiando ante la gente. Si usted va, dice la palabra de Dios que antes buscaban a Dios, y cuando ellos iban a la guerra, primero buscaban la presencia, primero buscaban el propósito, no su realidad. Decía, Señor, ¿cuál es el propósito? Que vayas, que pelees y que ganes la guerra, porque yo voy adelante de ustedes. ¿Estás seguro, Señor? Sí, vamos a la guerra. Dice que salían a la guerra todos y que venían con la victoria, venían con el botín, con las alhajas, con todo lo ganado, venían a ellos y decían, hemos ganado porque Jehová de los ejércitos nos ha dado la victoria. Llegaban y se rendían y aún le daban gloria a Cristo Jesús. Ahora estamos al revés. Primero vamos a la guerra, venimos todos golpeados, venimos todos cansados, y todavía decimos, mira, vengo cansado, vengo golpeado, vengo de todo. Mañana nos vemos, Señor. ¿Cómo es vivir en el propósito y no en la realidad? ¿Nuestros problemas son reales? Sí. ¿Nuestra vida es real? Sí. ¿Lo que estamos pasando hoy es real? Sí, sí es real. Pero tú, como un hombre y una mujer de Dios espiritual, tienes que empezar a caminar y a vivir en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La fe. ¿Cómo es eso, pastor? ¿De dónde salieron los hebreos? De Abraham, ¿cierto o no? Y Abraham fue el padre de la fe. Él no miró estrellas, él no miró arena hasta que le dijo, mira estrellas, cuéntalas, no las puedo contar, Señor. Mira la arena. No, Señor, había un propósito, sí. Había un gran propósito tremendísimo, glorioso, espectacular, que hasta el día de hoy eternamente está escrito en los cielos. ¿Cuál era? Un pueblo santo, Israel. Pero Abraham no lo vio. Pero él empezó a caminar en la voluntad. Sí, Señor, yo voy a empezar a caminar en la voluntad tuya, Señor. Yo voy a empezar a caminar en tu voluntad, Señor. ¿Cuál es la voluntad? No lo sé. Yo sé que me dijo que me iba a multiplicar mi descendencia. Yo sé que me iba a multiplicar todo lo que yo tocare, donde yo pisare, la tierra que yo cultivare. El todo lo iba a hacer el Señor. Y de repente, ¿qué pasó? Nosotros, ¿cómo caminamos? ¿Cómo le hacemos? Abraham iba y consultaba. Abraham iba y decía, Señor, ¿ahora para dónde? ¿Ahora para dónde le doy? No vivas en tu realidad. El apóstol Pablo, escucha bien esto, el apóstol Pablo nos enseña algo tremendo en el capítulo 2, mijo, del 1 hasta el 11, por favor. Recuerda que tienes que ser sano y caminando, sano y caminando, sanando y caminando, sanando y caminando. Mira lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2 versos 1 al 11. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos resbalemos.
Escucha la palabra de Dios. Escucha lo que Dios tiene para tu vida. Escucha, esté atento a la voz de Dios, no de la realidad. Versos 2 dice. Era Hebreos y luego Filipenses, papá, por favor. 2:11. Y toda no, regrésate, papá. Es del 1 al 11, perdón. ¿Me estás cambiando las escrituras o yo las estoy cambiando? Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superior a él mismo. Pablo, ahí déjamelo, hijo. Te voy a decir algo de Pablo, porque allá, pues tú sabes, allá empezamos a hablar, si lo tomó no del caballo. En ese momento Pablo estaba pasando algo terrible. Él empezó a caminar en el propósito, no en la realidad. ¿Dónde estaba Pablo ahí? En la prisión. Él escribiendo esto, estaba viviendo lo que Dios le llamó y no lo que estaba viendo. Imagínate, viendo las rejas, viendo cómo estaba, sabiendo que lo iban a matar, sabiendo que lo iban a torturar, y él decía, no es así. Él empezaba todavía a aconsejar a la iglesia, todavía empezaba a aconsejarse, tengo que caminar en el propósito. Pero mira en el versos 4, por favor, dice, no mirando cada uno por lo suyo. Y eso, hermano, a mí, cuando yo lo leí, a mí me dolió, porque Dios dice en su palabra, cuando decimos, hey, yo te amo en el nombre de Jesús, yo te amo en Cristo. ¿Sabes qué es amar cuando nosotros vemos la palabra de Dios? Darlo todo, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Sabes qué es amar realmente? Jesucristo dice que de tal manera amó a este mundo. ¿Sabes qué vino realmente el Señor cuando nos amó desde el principio? A exhortarnos lo del pecado, a exhortarnos siempre el pecado, a decirnos que eso está mal y aquí tienen que caminar. Este no es el propósito que Él tiene, pero este sí es el propósito que Él tiene para nosotros. Ese es el Evangelio, muchachos. Ese es el Evangelio de Dios. Comercial. Llegamos a un barrio hoy. ¿Sabes? Mi esposa, te lo voy a decir aquí, me decía, ¿otra vez comida? ¿Otra vez comida? ¿Otra vez comida? ¿Otra vez comida? ¿Otra vez? Estás viviendo alrededor de la comida, del banco de comida. Ya te estás consumiendo tanto tiempo eso. Y digo, ¿sabes? Pero me da una satisfacción ver a la gente cuando recibe sus cajas, cuando recibe a Cristo, cuando oramos por ellos, cuando viene gente anciana, cuando viene, ¿verdad? Y también cuando Dios te enfrenta con personas que dices, wow, qué tremendo. ¿Me da una? Sí. No, deme 2. No, deme 3. Es que mi vecina, mi primo, mi abuelo, mi todo. Y ya medio camino, ¿verdad? ¿Sí o no? O cuando llegan agresivos, o cuando llegan a escoger lo que quieren nada más, o cuando no, aunque sea regalado. Pero déjame decirte algo. Hoy llegando a ese barrio, se los vamos a llevar a unos cristianos de igual manera, a una iglesia, ¿verdad? En su casa. Hermanos, déjame decirte algo. Había 2 mujeres y 3 muchachos. De aquí a donde está Mario, fumando marihuana, tomando. Era algo, tú sabes, los ojitos acá pispiretos y todos así. Le dije a esta mujer, ¿son tus vecinos? Me dice, no. Su cara de tristeza. Salió, le bajamos todo lo que teníamos que darle. ¿Sabes qué? Dije, sí, Señor, yo sé que el propósito no es la comida. Me trajiste aquí para hablarle de ti. Ahí voy con los muchachos,
tú sabes, entre unos 20, 18, no sé, puros muchachos jóvenes. Y empecé con uno. Le dije, hey, ¿cómo estás? Tú sabes, esto y lo otro. Y empecé a darle la mano. Y ellos también, empecé que, mira, ¿hablas español? Sí, tú hablas. Todos hablaban español al último. Oh, gloria a Dios, ahorita nos vamos a gozar. Y empezamos a predicar, empecé a predicar el evangelio. Empecé a predicarles de la salvación. Y ¿sabes qué? Uno me dice, mis papás son cristianos. Amén. Bien marihuano con el joint. Amén. Gloria a Dios. Yo dije, por él me mandaste, Señor. Muchachito de 17, 16 años. ¿Sabes? Te digo algo. Dios tiene algo maravilloso para nuestras vidas. Y no son riquezas materiales. Y no son finanzas. Y no es tu sueño. Es el propósito de Él. Ni siquiera el tuyo. Es el de Él. Porque el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es lo mejor que Dios nos ha dejado. Y nosotros tenemos que seguir eso de Dios. Al último, esas muchachitas, la bajé del carro, bueno, le dije que se bajara, era la novia del que está del cabecilla, estábamos ahí orando, ellos aceptando a Cristo. Hermanos, déjame decirte algo. Yo le dije, Señor, no importa el tiempo, no importa el esfuerzo, no importa nada, Señor, lo que importó eran estas 5 almas. Y aunque fuese una. Ahora, no te quiero decir que tú lo hagas como no, o es parte de que te estoy diciendo, oh, ¿sabes qué? Mira, yo lo hago tampoco. Te estoy diciendo cuál es el propósito que Dios tiene. O estás viviendo en la realidad. Tu trabajo, escucha, esa es tu realidad. Papás, sus hijos, su trabajo, su esposa, su hogar, salir de paseo, llegar a la casa, todo bien, ¿ya está la cena? ¿O sí? ¿Ya está el quehacer? Sí. ¿Ya la ropa? Sí. ¿Ya está todo? Sí. La mujer, ¿hay dinero? Sí. ¿Hay que pagar la renta? Sí. ¿Hay que pagar los biles? Sí. Todo es vivir en la realidad. ¿Y tu propósito en Dios dónde está? ¿Guardado en el closet? ¿O ya lo enterraste como aquellos que dijeron, oh Señor, yo me diste un talento y lo voy a ir a enterrar para cuando llegues y esté bien sanito y aquí te lo voy a enterrar? Te va a decir el Señor, dámelo, siervo infiel. Es tiempo de que se levante una nueva generación. Es tiempo que se levante un buen propósito en nuestras vidas. Es tiempo que nosotros le creamos a Dios. Es tiempo de que salgamos de la tierra de Ur. Es tiempo de que salgamos de la idolatría. Es tiempo de que nosotros salgamos de Egipto. Es tiempo de que nosotros salgamos de nuestra comodidad, de la realidad, y vayamos a lo espiritual, a lo que Dios nos ha llamado. ¿Cuántos mensajes crees que desde que se escribió esta santa palabra se han venido y se han venido y se han venido? Y has escuchado y dices, ese me gustó, oh, ese me sintió, ese me llegó, ese me lo tiró a mí el pastor, ese era para aquel. ¿Y de todos cuál agarraste o estás viviendo? Ese es el problema. En el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús tuvo un propósito, no, en la tierra. Él no vivió la realidad. Jesucristo nunca vivió su realidad. Jesucristo nunca vivió mirando a los demás, ¿verdad? Sino Él vivió en el propósito de su Padre. ¿Cuál era? Venir y predicar la palabra. Venir a hacer, ¿cierto o no? Dijo, oh, yo no, mi comida, mi ministerio, todo no es comer, no es lo que está aquí, es la voluntad de mi Padre. Y a final de cuentas el Señor fue glorificado. Mire lo que dice en el verso 6, dice, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sabiendo que Él era Dios mismo. No tomó esa autoridad. No se basó a quien Él era mismo Dios. Se basó al propósito que tenía en la tierra. Se basó a lo que Él venía directamente. Cuando tú vas a un lugar, cuando tú vas a un trabajo, cuando vas a la escuela, cuando estás en la casa, tienes un propósito de limpiarla, tienes un propósito de arreglarla, tienes un propósito de trabajar y hacerlo mejor, tienes un propósito de cualquier cosa. ¿Dónde está el propósito? En Cristo Jesús. 7. Sino que se despojó a sí mismo. Eso es lo que nos hace falta para vivir una vida con propósito. Despojarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto nos despojamos de sí mismos? Hermanos, todos tenemos un propósito. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí, ¿a mí qué me hace ver que yo estoy caminando en el propósito de Cristo? La obediencia. La obediencia. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, hermanos, el propósito se va a hacer. Obedezcamos la palabra de Dios. Yo no vengo a tirarte, yo no vengo a aplastarte, no, yo vengo a decirte que Dios tiene algo maravilloso para tu vida, que Dios tiene algo precioso, que Dios te puede levantar, que Dios te puede llenar de su Espíritu Santo, que Dios puede hacer maravillosas cosas, que tú eres un instrumento maravilloso en sus manos, que no hay nada ni en los cielos ni en la tierra que Dios no pueda hacer. Pero seguimos viviendo en la realidad del mundo. ¿Cuánto seguimos viviendo en esa realidad? Si yo te dijera, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres hoy? Tú eres Mario. ¿Quién eres, Mario? Contéstame, ¿quién eres? Soy uno de los Ujieres. Él es Ujier. ¿Tú quién eres? Yo soy Eduardo, siervo de Cristo. ¿Tú quién eres, Abraham? Hijo de Cristo Jesús. ¿Tú quién eres, Neri? Neri. ¿Tú quién eres? Ni siquiera sabe. ¿Tú quién eres, bro? Amor. Tu amor. ¿Se da cuenta que no hay espiritualidad en este tiempo? Ella es Neri. Él es el Ujier. Ella no sabe. Este es hijo y este es el siervo. ¿Tú quién eres, Jaime? Soy el que vino a hacer el propósito de Dios. Lo estamos haciendo. ¿Quién eres, Sandra? Otra que tampoco. Si tuviéramos aquí policías, bomberos, oficio, licenciadas, abogados y... ¿Quién eres? Soy un abogado. ¿Tú? Policía. ¿Tú? ¿Sí? Médico, etcétera. Tienen un oficio, un propósito. Estudiaron para, ¿cierto o no? Trabajaron fuerte, ¿cierto o no? En Cristo Jesús es lo mismo. Pablo dijo, soy un siervo que no merecía la gracia, pero ahora soy un hijo del Altísimo. Pero nunca dijo soy Pablo. O nunca no dijo, pues no sé. O soy el amor. No era casado. ¿Ah? O dijo, bueno, soy el Ujier de acá, tú sabes. No, siempre decía que él era un siervo del Dios. Mira lo que dice en el verso 9, por favor, hijo. Ahí,
Así que tengan cuidado porque ni siquiera saben en qué están. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí ya empieza el propósito y el nombre. Por eso les pregunté, ¿el nombre cuál? En el cual iba a ser exaltado. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo ya estaba viviendo en ese propósito. Mira lo que sigue en el verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿quién es? El Señor. Para la gloria de Dios Padre. ¿Cuál era el propósito? Que su nombre fuese el Señor. Que cuando yo me acerque diga, Señor, era Jesús de Nazaret, era Jesucristo, ahora el Señor. Porque cumplió el propósito aquí, despojarse de sí mismo, de caminar en el propósito y no en la realidad, para agarrar un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, el Señor, se doble toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis capítulo 1 versos 8, mira lo que dice la palabra. Dice así: yo soy. Ahora dice el Señor, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué papel cumplió Jesús aquí en la tierra? ¿Qué propósito tuvo Jesús en la tierra? De no vivir en la realidad, pero vivir para su Padre. Mira cuántos títulos tiene. Ningún licenciado, ningún abogado, ningún presidente, ni nadie en la tierra ni en los cielos tiene tantos títulos como Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vivió un propósito espiritual. Porque vivió aquí en la tierra por el propósito con el fuego mandado. ¿Y qué dice? Ahora yo soy el alfa y el omega. Y le podemos poner tantos. El rey de la tribu de Judá, el príncipe de paz. ¿Cierto o no? ¿Cuántos tiene el Señor? ¿Por qué? Porque se los ha ganado. Porque Él es digno de merecerlo. Porque Él puso su propia vida. Hermanos, ¿qué propósito estamos viviendo hoy? Se nos está yendo de las manos nuestro propio propósito. Es cuando estás agarrando agua y tú no la puedes ni siquiera agarrar, no la puedes detener. Así están muchos propósitos el día de hoy. Muchos dicen ya soy viejo, muchos dicen ya se pasó, muchos dicen es lo mismo, muchos dicen esto, muchos dicen lo otro, pero Dios dice todavía no he terminado contigo, todavía no lo he hecho. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no te has fijado que todavía tengo un propósito en ti? Qué maravilloso es cuando nosotros le creemos a Dios. Hermanos, no está lejos Cristo de venir. No está lejos de venir. No nos afanemos a las cosas que están aquí en la tierra. José vivió un propósito. Fue rechazado, humillado, burlado, fue calumniado, fue separado de su propia familia. Pero déjame decirte que al último, ¿cuál era el propósito? El propósito de no vivir en su realidad, de no vivir en lo que estaba pasando, sino el propósito estaba en Egipto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para abrirle las puertas a su pueblo, para bendecirlos, decirle, ¿sabes qué? Allá no hay comida, pero aquí hay en abundancia. Árale, hermanos. Pero ¿sabes qué? José tuvo que ser sanado y fue sanado. Él nunca tuvo nada contra sus hermanos. Al contrario, como lo recibió con amor, lo recibió con manjares, lo recibió con todo lo que él tenía. Estaba sanado espiritual, física y emocionalmente. Tienes que caminar así. Si tú no estás sanado espiritualmente, vamos a la palabra, vamos a la oración, vamos a la iglesia, vamos a predicar a las calles. A mí me da vida cuando yo predico en las calles. Eso me da vida a mí. Cuando un alma se rinde a los pies de Cristo, digo, Señor, gloria a Dios, porque tú eres el que lo haces.
tenemos que perdonar para poder sanar y vivir en nuestro propósito. ¿Cuántos tienen algo todavía en su corazón que no han perdonado? Que siguen caminando, pero siguen con algo en su corazón, aún en nuestros cónyuges. ¿Sabe qué es cónyuge, verdad? Esposo, esposa, como usted lo quiera tomar. Con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Todavía hay algo ahí. ¿Cómo quieres caminar en ese propósito? Tienes que olvidar tu pasado. Otros caminan con su pasado. ¿Cuánta gente dice, yo ya perdoné, pero no olvidé, y yo me acuerdo? Así no es la situación. Tienes que dejar tu pasado para que puedas entender el propósito de Dios. Imagínese Pablo hablando ahí a los de Filipos y empezar a decir, y yo me acuerdo cuando los hacía así. Y yo nunca va a escuchar en ninguna escritura, en ningún libro, en ninguna carta que él escribió, que él decía, cuando yo los maté. No, él solamente daba el testimonio. ¿Quién fue? Él tuvo que perdonar y tuvo que olvidar. Tenemos que empezar de nuevo. Tenemos que empezar a través de la palabra, del hecho y de todo, de nuestras actitudes. ¿Cómo caminas? El propósito en tu actitud también cuenta mucho. ¿Se ha dado cuenta de muchos cristianos que ni siquiera te das cuenta que son cristianos por su mala actitud? Y conocen de la palabra de Dios. Y vienen a la iglesia. Y entran y salen. Cierro. Porque ya me pusieron nuevo reloj y me están diciendo que ya debo de cerrar. No, Segunda de Corintios 4:18. En alguna ocasión te has puesto a pensar cuando dices, ya no creo, porque te decepcionaron, porque la confianza que tú le tenías a esa persona, dijiste, hasta aquí. Cuando dices, ya no soy feliz. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, verdad? No me siento feliz, ya no tengo nada. Nadie. Estoy solo o sola. Corinto dijo, no mirando nosotros las cosas que se ven. No vivas en la realidad. Vive en el propósito de Jesús. Un drogadicto, ¿sabes de qué vive? De su realidad. Es un drogadicto. Un borracho vive de su realidad, siendo un borracho. Uno que es adúltero vive de su pecado, de su realidad. ¿Cómo te puedes poner en tu mente y en tu corazón quién tú eres en verdad? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Si usted ve esto, se oye, si usted no lo ha analizado, se oye medio contradictorio. No mirando las cosas que se ven. O sea, lo que yo veo no lo tengo que mirar, pero sí tengo que ver lo que no se ve. Señor, ¿qué estás hablando? Dios habla de lo espiritual. Dios habla de tu fe. Dios habla de lo que Dios tiene adelante para nosotros, lo que tiene para Dios, para ti. Y dice, pues las cosas que se ven son temporales. Tu problema está a punto de acabarse. Tiene una fecha de caducidad. Tu vida, tu propia vida, tiene un día para nacer y un día para morir. Todo tiene una fecha de caducidad. ¿Cierto o no, Mario? Todo tiene una fecha de caducidad. Todo. Pero dice el Señor, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ponte de pie esta noche en
Ahí 2 de Corintios, mijo, 3, 16 y 17. Dice así: cuando vivimos en el propósito del Señor y no en la realidad, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Para qué? Libertad para adorar a Dios, libertad para servir al Señor, libertad para dar todo el gozo del Señor. Si todavía sigues viviendo en la realidad, yo te invito a que vivas al propósito de Dios, a que sepas quién verdaderamente te está llamando. ¿Quieres tener un buen oficio? Te lo voy a decir: es el Evangelio, es lo que Dios te ha mandado a hacer. El apóstol Pablo empezó su ministerio solo. El apóstol Pablo, sabiendo que nunca caminó con Cristo físicamente, pero aún así dijo: oh, mi propósito es predicar la fe en Cristo Jesús. Padre, hoy te doy gracias, todo rostro inclinado. Hoy te doy gracias, mi Rey, porque has sido fiel y maravilloso. Padre, en tus manos, Señor, como dijiste en la cruz, en tus manos encomendamos nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas y el propósito, Señor, que tú has formado desde el principio, que es adorarte, Señor. Muchos dicen, Dios, que se ha acabado la alabanza para tu nombre, Señor. Pero tu palabra dice que eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Y si ayer te alababan los ángeles, Señor, si ayer, Señor, te alababa el rey David, Señor, ¿por qué hoy no, Señor? Señor, y si tú hiciste los ángeles, arcángeles y serafines, Dios, y hay una orquesta grande y maravillosa en los cielos, Padre, ¿por qué no hoy, Señor? Si eres el mismo Dios, si tú no cambias, si en los cielos, Señor, te adoran y te alaban, Señor, ¿por qué hoy no? Señor, el propósito que has tenido, Señor, es que siempre te vamos a adorar y siempre te vamos a exaltar, y eternamente, Señor, vamos a estar ahí, Señor, adorando tu nombre, adorando tu presencia,